Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las acusas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: «Ya está aquí el novio, salid a su encuentro». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las necias dijeron a las prudentes: «Danos de nuestro aceite, de vuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes replicaron: «No, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de la boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Aquí nos da a entender Jesucristo que nosotros podemos ser esas vírgenes, tanto hombres como mujeres, y que hay 5 vírgenes precavidas que van al encuentro del novio. ¿Y quién es el novio? Es el Cordero de Dios, es Jesucristo. Pero estas precavidas vírgenes tienen las lámparas de aceite, que significa la luz de Cristo en sus vidas, la luz de Cristo en nuestros corazones. Y esta luz de Cristo viene siendo la gracia santificante que da frutos en nuestra vida, y que esos frutos viene siendo la caridad verdadera, no falsa, porque ahora muchos de nosotros tenemos una caridad falsa, piedad falsa, ¿verdad? Donde según somos piadosos, pero todo lo contrario, podemos hacer unos verdaderos hipócritas, unos verdaderos falsos. Y así como esta caridad verdadera que viene del fruto santificante de la gracia, también tenemos la bondad, ¿verdad? La bondad, la entrega a Cristo, a su Evangelio. El sacrificio tenemos también. Tenemos que dar ese sacrificio, ser ese sacrificio también por parte de la vida que estamos con Jesús. Y también es la oración. La oración nada más ni nada menos que es el diálogo con Jesús día con día. Si no tenemos esa oración, entonces somos esas vírgenes que realmente no somos precavidas, no tenemos el aceite, no tenemos esa vida santificante de oración. Y la oración es muy importante porque la oración desarrolla el discernimiento, el decir dónde estoy parado, ¿estoy en el camino del mal o estoy en el camino del bien? Y estas 5 vírgenes que podemos ser nosotros como seres humanos, pues nos invita precisamente a llevar una vida de santificación, de oración, como dice. Y hay otras 5 vírgenes descuidadas, dice el Evangelio de San Mateo. Estas vírgenes que no llevan y no tomaron sus lámparas. ¿Por qué? Porque llevaban poco aceite, llevaban poca santificación en sus vidas, llevaban poca alegría de Jesús, llevaban poco aceite, esa
Eso decir de poco es todo lo contrario a una verdadera santificación. Viene siendo una vida llena de mediocridad, una vida que en nuestros corazones y en nuestras vidas solamente hay vacíos, solamente hay amargura, solamente hay una vida llena de mediocridad. ¿Por qué? Porque estas 5 vírgenes descuidadas, nada más en las mentes de ellas hay una mente distraída completamente de lo que viene siendo el plan de Dios. Entonces podemos caer ahí también, ser esas 5 vírgenes descuidadas, que no llevamos el aceite. ¿Por qué? Porque aquí dice en Mateo que viene el novio y se oyó un grito: ya está aquí el novio. El novio siempre está presente en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Dice: salid a su encuentro. ¿Cómo vamos a salir al encuentro de Jesús si nuestras lámparas están vacías o están a medio aceite? Esto significa de que no alumbramos la verdad, no alumbramos la alegría, el Evangelio de Cristo hacia el mundo, a este mundo corrompido, perdido, completamente desolado por el pecado. Y ahí está pues precisamente donde llega a medianoche. Y entonces, ¿cómo podemos salir a su encuentro? No podemos salir a su encuentro, y si salimos al encuentro, aquellas vírgenes, como dice el Evangelio, se levantaron y arreglaron las lámparas, ya arreglaron sus vidas. Ellas ya pueden recibir al novio, porque sus vidas ya están como esas vestiduras blancas, que significa estar en la gracia de Cristo. Y esta gracia de Cristo se vive a través de los sacramentos, de la Eucaristía, de la oración, de la confesión, del sacrificio, de la penitencia. Pero si somos vírgenes de una manera que no llevamos ese aceite, pues venimos haciendo vírgenes descuidadas completamente. Y entonces, estas 5 vírgenes, como dice aquí en Mateo, que son las 5 vírgenes necias, dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, que vuestras lámparas se apagan. Pues sí, pues se apagan. ¿Por qué? Porque no está ese amor y esa caridad día con día en nuestra familia, en nuestra sociedad. No está ese parámetro verdadero de la verdad, del seguir al Mesías, al Cordero de Dios, al único que debemos de adorarle en nuestras vidas. Pero las prudentes replicaron: no, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras también. Es mejor que vayas donde los vendedores y os compréis de ese aceite. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, demasiado tarde. Cuando venga Jesucristo, a la hora de nuestra muerte, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Cuáles frutos les vamos a dar de nuestra vida? El aceite ya a medias, corrompido, vacía nuestras lámparas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Qué tipo de aceite o qué tipo de vida de lámpara le vamos a ofrecer a Jesús, que es el Cordero de Dios? Entonces aquí dice el Mateo: mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de la boda, que viene siendo al banquete del reino de los cielos. Porque estaban preparadas, porque murieron en santidad, porque podemos morir en santidad con Él, con Jesucristo. Ahí está precisamente esta gran parábola que nos enseña muchas cosas, y de fondo cómo podemos vivir una vida de santificación, una vida llena de virtudes que vienen de Dios y que no las tomamos del mundo, del pecado, donde nos arrastra como corriente, como huracán, para perdernos. Aquí está precisamente estas vírgenes prudentes que reciben al novio y que estaban preparadas y que entraron con él a la boda, al reino de los cielos. Y dice aquí en Mateo: mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de las bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Velad
pues porque no sabéis ni el día ni la hora. Llega Jesús a la hora de nuestra muerte, a la hora de nuestro encuentro personal y nos dice, no te conozco. Tu lugar va a ser afuera, allá, donde es la oscuridad eterna, donde es el crujir y el llorar de lágrimas y de dientes. ¿Por qué? Porque estas vírgenes descuidadas no tomaron el aceite que realmente les iba a llevar al reino de los cielos, porque tenían corazones vacíos, tenían corazones duros en sus vidas, tenían la falta de amor a Dios y a los demás, se ocupaban más bien del mundo que de la obra de Dios y de su salvación, y de su salvación. Entonces, aquí nos estamos jugando la vida, no la vida física, el cuerpo, los huesos, la carne, no, nos estamos jugando el alma. ¿Por qué? Porque se quedaron atrás, vino el Cordero de Dios y le cerró la puerta. Nos puede pasar lo mismo a nosotros. Viene Jesús y nos cierra la puerta y dice, no os conozco. No hay ese diálogo, no hubo ese diálogo en la vida que tuvimos, ni siquiera una comunicación, ni siquiera un rezo, ni siquiera 10, 15, 20 minutos de oración diario. No conocimos su evangelio, no conocimos su palabra, no estuvimos con él en las virtudes. ¿Por qué? Porque nos metimos más en este mundo que en el mundo de la vida eterna. ¿Y qué pasa? De que nos puede pasar de que perdemos esa salvación que viene de Dios. Entonces nos quedemos y nos podemos quedar dormidos en nuestros laureles, ¿verdad? Llevando una vida de pereza, de amargura, por la vida de la falta de amor, por ser personas incrédulas, secas de corazón y el espíritu muerto. Como dice el dicho, ¿no? Estamos como almas errantes, estamos muertos en vida. Y ahí está el mensaje. El mensaje no hay otro y no es otro más que tener esa lámpara de aceite para que cuando venga el novio entremos a la vida y al banquete. Él es el banquete. Ya desde aquí es el banquete. Ya desde aquí estamos viviendo el reino de los cielos. ¿Estás confesado? No, pues no. Confiésate. ¿Estás comulgado? No, pues no. Comulga. Comulga el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está, para que cuando Él venga a medianoche, cuando Él venga el novio, ya vayamos todos sus hijos y sus hijas y nos presentemos al gran banquete de la vida eterna. De lo contrario, no vamos a entrar a ese reino y nos va a decir, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis la hora ni el día. Y ese es el mensaje. Si nuestra vida no está preparada, si no nos dormimos con las vestiduras blancas, que viene siendo la gracia santificante, la comunión, el Santo Rosario, de una manera la oración, estamos perdidos, estamos perdidos. Entonces, muchos de nosotros pensamos como estas 5 vírgenes imprudentes y realmente descuidadas, de que sí, pues vamos a hacer esto en nuestra vida, vamos a pasear, vamos a hacer esto, vamos a comprar, vamos a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer otro, y de repente llega el novio y no tenemos esa vida que Jesucristo esperaba de nosotros. ¿Y cuál es? Nada más ni nada menos en estar con Él, día con día, minuto con minuto, hora con hora y años con años, si es que Dios nos da la vida. Pero de lo contrario, nos podemos perder y por la eternidad, ¿verdad? Entonces, que nos pase como las 5 vírgenes precavidas que realmente iban al encuentro de ese novio que es Jesucristo. Porque de lo contrario, nos podemos ir con el que no es novio, sino simplemente que es rehén de nuestra alma, y ese nos puede llevar con él al infierno eterno, que viene siendo Satanás. ¿Por qué? Porque estuvimos más tiempo con el demonio en nuestras vidas que con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.